bienvenidos a mi canal. Me llamo Natalia, tengo 30 años. Comencé a leer el tarot hace bastante tiempo atrás, desde los 6 más o menos. A los 12 ya sabía leerlo a la perfección. Por ahí por los 13, 14 años obtuve mi primera baraja propia, la primera con la que aprendí era de mi mamá. Y al paso que iba pasando el tiempo, valga la redundancia, como a los 16 años, más o menos 15 años, yo ya sabía leer el tarot, comencé a leérselo a mis compañeras de curso, a mis amigas, ya después como que extendí mi clientela y a medida que iba creciendo era como que iba pasando el boca en boca, dijeron que era buena, entonces comencé a tener clientela propiamente tal. Dejé de leer un tiempo el tarot y ahora estoy como retomando y salió esta idea de hacer este canal para las personas que quieren aprender a leer el tarot. Estamos principalmente por qué es el tarot. El tarot tiene varias definiciones. Una de ellas es el libro de vida, otra de ellas es un oráculo y el otro es como un libro místico. En mi opinión personal yo lo vería como un libro místico, porque a través de dibujos, números, símbolos, nos van dando un mensaje y el tarotista se convierte en un intérprete y canaliza esta información y la transmite, ya sea a nosotros mismos o al consultante. Existen varios tipos de tarot. Si queremos entrar propiamente tal en este tema, necesitamos una baraja. Y aquí está el meollo del asunto, porque varias personas me han preguntado, oye, tú que llevas tanto tiempo en esto, ¿cuál sería la baraja idónea para aprender? Puedo recomendar algunas, de hecho en un poquito más adelante lo voy a hacer, pero la recomendación inicial que cualquier tarotista daría, por lo menos que se aprecie de ser tarotista, es que uno no tiene que predisponerse a comprar una baraja determinada. ¿Por qué? Porque a varios de nosotros nos pasa que salimos hacia la tienda a comprarla, feliz de la vida, y decimos, me voy a llevar por ejemplo el tarot de Marsella. Y llegamos a la tienda y vimos una baraja y fue amor a primera vista y terminaste paviando y dijiste, esa es mi baraja. Y no es la baraja que tú habías decidido irte a comprar, es otra. Hay algunos tarotistas que han decidido no escuchar ese instinto y siguen obstinadamente y se compran la baraja por la que fueron. Y se van a la casa y al momento de tirarla y uno les dice, ya, pero interpreta, a ver, ¿qué es lo que dices? Y empieza a buscar en el libro qué significa, pero aún así no tiene un sentido para él. Y cuando uno escucha esa conexión es muy distinto porque incluso antes de leer el significado de la carta uno ya tiene una idea de lo que la carta te está diciendo. Como les dije, nunca hay que olvidar, el tarotista tiene una conexión con las cartas. Por eso nunca se debe dejar de escuchar esa vocecita. Y es una, entre comillas, vocecita que uno va a ir escuchando cada vez que uno ve las cartas. De eso se trata. No es simplemente aprenderte de memoria el significado de cada carta que viene en el instructivo, sino que se trata de seguir el instinto. Un tarotista siempre debe seguir el instinto que le llama a la carta. Muchas personas me dicen, es que sabes que yo no tengo instinto de nada, simplemente tengo hambre en las mañanas, tengo hambre en la noche, me da sueño, me da aquí, me da allá, y yo no tengo idea cuando tú me hablas de instinto. Hay personas que no tienen idea lo que es, pero cuando toman una baraja, las cosas cambian. Cualquiera puede leer el tarot, no tienes que tener un don en específico, no tienes que haber nacido en una fecha en específico, absolutamente nada. Cualquier persona puede leer el tarot. Hay cosas que hay que tener muy en claro. La primordial es esa. Si ustedes me preguntan a la hora de interpretar el tarot, qué es lo que vale, lo que dice el instructivo, lo que uno siente, yo diría que en un 35-40% lo que sale en el instructivo y el resto es netamente intuición de uno. Nada más. A veces lo que uno siente va totalmente contrario a lo que sale en el instructivo, pero si tú le das esa definición, por lo menos la que tú sientes, a tu cliente,
te vas a dar cuenta de que no estabas equivocada. De que si hubieras leído el instructivo como salía, te hubieras dado cuenta que eres un fracaso. Bien, ahora les voy a explicar la diferencia entre las barajas de tarot y el por qué yo recomendaría algunas y otras no tanto. Yo en este momento tengo 3 barajas, ocupo solamente 2. La otra lamentablemente está incompleta, así que se puede usar así, pero como que no he sentido la necesidad de utilizarla. Pero con estas 3 barajas puedo ejemplificarles perfectamente bien la diferencia entre lo que son algunas. Partamos por este, el tarot del laberinto. Este tarot está basado en lo que es el tarot de Marsella. Con este tarot les voy a hacer la mayoría de las clases. Este tarot yo siempre lo veía y no me llamaba la atención, pero como siempre sentía como que lo quedaba mirando, o sea, no era una conexión de, oh, me lo tengo que llevar, sino que lo veía en la vitrina y era como que mi vista se iba hacia él. Y en base a eso yo decidí comprarlo. Hay varios tarotistas que se han ido por ese lado y cuando tienen después las cartas en la mano sienten la conexión así como clásica. Este tarot, su dorso es dorado, bellísimo. Y algunas cartas son así en blanco y negro y otras son así como en colores. Lo primero que les tengo que explicar es que las cartas están divididas, la mayoría van a saber que están divididas en arcanos mayores, que son 22, y el resto en arcanos menores. Pero existe un tercer subconjunto, que son los arcanos de la corte. Vamos a partir por los mayores. Los arcanos mayores están denominados del 1 al 22, salvo por la carta del loco, que tiene el número 0, y la carta de la muerte, que no tienen nombre. Esas después se los voy a explicar el por qué en otra clase. En este tarot los arcanos mayores vienen así, en blanco y negro, bellísimos. Y los arcanos menores vienen en colores: los oros, bastos, copas, y me faltarían las espadas. Estas cartas tienen interpretación en posición normal y en posición invertida. Eso es otra cosa que también se las voy a explicar más adelante. El resto de los arcanos son los arcanos de la corte, que son los que conocemos como los reyes, la reina, el caballo. Miento, esta es la sota de espadas, caballo de espadas, reina de espada, el rey de espada, y así sucesivamente. Este tarot a muchas personas no nos ha llamado mucho la atención porque si ustedes se fijan en su caja, la persona parece casi semidesnuda. Y en el interior de las cartas, a pesar de que son bellísimas, hay algunas que se sienten incómodas, porque en el caso de las mujeres los pechos siempre están al aire, a excepción de la carta la suma sacerdotisa y, si no me equivoco, la justicia. Este mazo es bastante sencillo de leer, es como el más común. Como les dije, está basado en lo que es el tarot de Marsella. Sus arcanos menores se dividen en los palos, por lo tanto no es tan difícil aprendérselo. Sin embargo, encontramos barajas con una complejidad mayor, como algunas versiones del tarot egipcio, salvo la del tarot Nefertari, no sé si habrá otro más por ahí en medio, que tiene sus arcanos mayores divididos con los típicos nombres, van cambiando según el mazo. Por ejemplo, está el colgado, el mago, el ermitaño, el hierofrante, que vendría a ser el sumo sacerdote o el papa, como le quieran llamar en otra baraja, la justicia, etc.
Y tenemos sus arcanos menores, que si ustedes recuerdan, en el anterior estaba dividido en palos, y aquí son situaciones de la vida cotidiana. El comercio, el aprendizaje, el descubrimiento, la fortuna, etcétera. Van teniendo distintos nombres. Entonces este tarot es un poco más complejo de aprenderse. Cuando uno ve, por ejemplo, los palos a medida que uno los va aprendiendo, uno sabe a qué ámbitos más o menos se refieren. En este es como un poquito más complejo. Entonces por eso es una de las barajas que para por lo menos principiantes no recomendaría tanto. El otro tarot que tengo es este. La caja está muy deteriorada. El tarot Favole. No se alcanza a apreciar bien. Sus cartas son bastante bellas. Hay algunos a los que no le gustan. El loco. El mago. Son imágenes como bastante fantasmales y del estilo gótico. Sus arcanos mayores tienen distinto tipo de dibujos. Por ejemplo, los enamorados. Bellísima. La emperatriz. Y tenemos variaciones, por ejemplo, este es el caballo de máscaras. Acá los palos tienen distinto uso. En este tarot, los palos se dividen en cruces, flores, máscaras y me faltan las mariposas. Estas se van contraponiendo contra los otros palos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, que este tarot estoy aprendiéndolo todavía, si no me equivoco, estas cartas, el palo de mariposa serían las copas, si mal no recuerdo. Las máscaras son los oros, de ese sí estoy segura. Y las flores son las espadas. Como ustedes comprenderán, para alguien que está recién iniciando, es bastante complicado porque el instructivo que viene con este tarot no nos habla de flores, de mariposas, de nada, sino que nos habla de copas, de bastos, de espadas. ¿Cómo se preguntarán ustedes entonces? ¿Sabes cuál es la variación? La busqué en internet. Así de sencillo. Y en internet te sale lo que es la contraparte. Entonces, al ser un libro tan poco explicativo, te da problemas. Entonces, yo que llevo años en esto me siento bastante confundida. Hay varios tarotistas que se sienten bastante confundidos. Entonces, no es una baraja que yo partiría porque iniciara un principiante. Si nos vamos a las barajas que son como más idóneas para que aprenda un principiante, un tarot rider, un tarot de Marsella. El Marsella es excelente. El tarot del Hadas también es bastante bueno. Son tarot bastante sencillos, con explicaciones bastante sencillas y que en sí la mayoría de los tarot tienen las mismas bases, pero van variando ciertas situaciones que uno mismo las va aprendiendo a medida que va leyendo los distintos instructivos. Por lo menos eso es en cuanto a barajas. Yo con todas mis barajas he sentido la conexión. Esta baraja, que es el tarot Favole, la compré antes que el tarot Laberinto. Y todavía tengo problemas con esta conexión. No es porque lo haya comprado de forma irracional. Lo vi en vitrina, me encantó. Siento cierta conexión con ellas, pero como que me cuesta interpretarlo. Es porque quizás no entiendo bien los dibujos, no entiendo bien la historia, entonces tengo que adentrarme un poquitito más en lo que es este tema. A veces pasan ese tipo de cosas en cuanto a lo que es los tarotistas. Siempre uno tiene que entender, aunque sea mínimamente, el tema del que está orientado el tarot. Es los elementos con los que uno va a leer las cartas. Por ejemplo, todo tipo de cartas tiene que tener
un pañito. Algunos te dicen que tiene que ser de seda, que tiene que tener ciertas características, cierto color. Yo me guío por lo que a mí me dice mi intuición. También te dicen que las cartas tienen que tener algún tipo de elemento tuyo, una parte tuya, algo que lo personalice. Yo a mis cartas no les he hecho nada, pero sí me gustan que tengan mi olor, entonces les pongo un poquitito de perfume del que yo uso. En este momento no lo tengo aquí a mano. Y ahí tienen algo, una parte de mí, tienen como una esencia, por decirlo de algún modo. Lo otro que usamos muchos tarotistas son velas, para prenderlos al momento de la lectura. Yo uso un pocillito con piedras y, que no tengo aquí a mano, un vaso de agua, porque no los voy a leer. Cuando voy a otra parte a leer el tarot a domicilio, no me llevo la gran cosa, me llevo el paño, mis cartas y eso sería todo. Otro punto importante es que todo tarotista, y por favor chiquillos, esto siempre hay que ponerle el hincapié, muy importante. Todo tarotista debe tener ciertos rasgos de psicología. Existen varios tipos de consultantes y uno tiene que saberlos llevar, porque un tarotista tiene bastante poder sobre el consultante. El principal consultante que a uno le va a llegar es el más nervioso, es el más ansioso, el que está esperando una respuesta propiamente tal, y si uno encuentra una respuesta desfavorable en las cartas, uno tiene que con sutileza decir que no es favorable la respuesta, aunque el consultante te esté presionando para que tú le des la respuesta que él quiere. La otra es el que viene, el escéptico, el bromista, el curioso. El curioso es fácil de tratar porque uno le va leyendo las cartas y como que de a poco van enganchando. El escéptico o el bromista son como los más difíciles de tratar, y ahí es cuando uno tiene que entrar a decir, epa, si no quieres verte las cartas, no te las veas. Yo no te las voy a ver gratis porque a ti se te antoje, ni tampoco tengo por qué demostrarte que yo no soy una charlatana, sino que simplemente sigue tu camino y piensa lo que quieras. Es como la mejor opción, no involucrarse con ese tipo de consultante. Y los otros consultantes es el que va directo al grano, es el más sencillo de tratar. Te cuentan, te van comentando cosas, entonces tú mismo también vas haciendo una interpretación mucho más idónea. Eso es como lo principal, ¿ya? Un tarotista siempre tiene que saber llevar bien la situación, tiene que saber bien hasta dónde va, hasta dónde está dispuesto a llegar y a tratar a las personas. Siempre, eso es importante. Siempre hay que guiarse por la intuición. Bueno, ojalá les haya gustado. Les invito a suscribirse a mi canal, a dejarme su comentario, sus dudas. Yo en la próxima, ya sea durante la semana o en la próxima clase, les voy sacando de dudas de los que más les llame la atención. Y nada, pues nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención y espero no haberme alargado mucho. Bye.